Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día para conversar a través de la magia de Internet con diferentes lugares del mundo, como ya es costumbre, dentro de lo que significa nuestro periplo comunicacional en el concurso periodístico, poético y literario Notas Migratorias César Vallejo 2022 en esta ocasión. Tenemos dos participantes, uno desde México y otro desde Colombia. Es la oportunidad tal vez para acercarnos a dos países hermanos. Tenemos a Jordi Sangués López y a John González. También nos va a acompañar Blanca Estela Álvarez desde México, que está conectándose en este instante. A propósito de ir buscando ya nuestros próximos finalistas para este concurso que ha agarrado cierta tradición dentro del tema migratorio. Muchas veces no lo tocamos. Hay pocos espacios dedicados al análisis de la migración y eso deja mucho que desear, sabiendo las vicisitudes bastante difíciles por las que atraviesan nuestros ciudadanos que no se van de turismo, sino se van para buscar un futuro diferente con respecto tal vez a lo que no encuentran en sus países de origen. Y esta práctica, pues es una práctica milenaria, ¿no? Desde tiempos primigenios, el hombre siempre ha sido errante y por ahí vino la evolución, ¿no? Pero últimamente hay situaciones que nos impiden esos traslados, ¿no? Dicen que tienen que ver con la diplomacia, con el protocolo, ¿no? Pero la vida del ser humano creo que está al margen de eso y debemos de ser un poco más cercanos hacia aquel que viene de lejos con un pedazo de pan, como diría César Vallejo, donde sentarse. Y la idea es pues recrear un poco a través de reflexiones en voz alta estas vicisitudes y por qué no reflexionar al respecto. Bien, vamos con el saludo de Jordi Sangués López desde México. Coméntanos un poco sobre Puebla, ya que estás en Puebla. Coméntanos un poco otra vez esa parte de ser receptor de migrantes por allá por México. Pues muy buenos días a todos. Un saludo cordial desde Puebla. En mi caso particular, pues me sentí muy identificado en cuanto vi la convocatoria para el concurso, porque es un tema que me toca muy estrechamente, ya que yo nací en Cuba y llevo 31 años viviendo en México. Entonces, conozco perfectamente todo lo que sucede, todo lo que padece, alguien que tiene que dejar lo suyo,
sus familias, emigrar a otro lugar y establecerse, hacer raíces y prosperar en un lugar que prácticamente no conoce. Entonces, aquí Puebla, pues es un lugar muy agradable, me recibió con los brazos abiertos, es un clima pues templado, aunque ha cambiado últimamente por efectos del cambio climático, pero es un lugar muy agradable, muy bello, una arquitectura privilegiada, una gastronomía divina y pues están todos invitados a conocerla. Gracias, gracias, Jordi. Bien, vámonos con John González, está en Colombia. Ahí leo dentro de tus datos que tienes estudios en Venezuela. ¿Tú naciste en Colombia, te fuiste a estudiar a Venezuela? ¿Cuál fue tu relación? Y creo que entre Venezuela y Colombia hay pocas diferencias. Tanto así que Bolívar creo que es más aplaudido en Colombia que en la propia Venezuela. Y Bolívar nació en Caracas, ¿no? Bueno, buenos días a los presentes, buenos días a Jordi Sangués allá en Puebla, a Blanca Estela, que está también conectada, saludos también al anfitrión. Muchas gracias a Notas Migrantes, César Vallejo, 2022, por tomar en cuenta mis textos. Bueno, dentro de mis datos, pues sí, yo nací en Venezuela, en San Cristóbal, un pueblo cercano. Mi madre había tenido que emigrar de acá de Colombia, ella migró de acá de Piedecuesta a Santander durante los años 80. Ella pues migra producto de estas situaciones fluctuantes que tiene cada país y yo pues nazco allá en Venezuela. Luego hay un retorno, estando pequeño, retorno acá a Colombia y hay un proceso de crianza acá en Piedecuesta. Ese proceso de crianza fue en otra ciudad, como bien dice Jordi, como en otra especie como de pueblo diferente a la actual. Era un pueblo que tenía otra temperatura, otro clima, menos vehículos, menos personas. No había tanto progreso, tanta industria, tanto edificio. Y bueno, entre tantas cosas, para resumir, para sintetizar, yo retorno a Venezuela, saco mi licenciatura, soy educador, licenciado en educación, mención castellano y literatura. Y dadas las circunstancias de Venezuela, poco a poco los procesos económicos y los procesos sociales, políticos, debo migrar. Migré en el año 2018, retorné aquí a Colombia, actualmente pues no estoy ejerciendo, actualmente trabajo en otro oficio, pero siempre conectado a la literatura, siempre conectado a la escritura y bueno, el tema del migrante ya por mi doble situación, la situación. A ver, parece que perdimos el sonido del micrófono de John. No lo estamos escuchando, ¿no? ¿Lo escuchan ustedes? No, ¿no? No, okay. No tampoco. A ver, no importa. Bueno, luego recuperamos nuevamente tu participación. Vamos con el saludo de Blanquita desde México. Ella participa en calidad de evaluadora, así es que mucha atención con lo que pueda preguntarles Blanquita. Blanquita, bienvenida y gracias por participar. Hola a todos. Jordi, John Darwin González y pues nuestro querido Jorge Carrión. Yo concursé el año anterior y estuve casi en todas las entrevistas con Jorge y les voy a mostrar algo para que se emocionen. ¿Si estoy en pantalla completa, Jorge, o qué? Sí. Miren. Muéstrales, Jorge. ¿Sí me veo? Sí. En pantalla completa. Bueno, aquí está la medalla, por acá anda el documento del doctor, de la distinción honoris causa que ustedes pueden obtener también. Y claro que es mucho esfuerzo. Pues mi saludo es para decirles, alentarlos, a decirles que es un concurso muy interesante porque nos adentramos en la vida de César Vallejo, compartimos las historias sobre migración,
Hace un momento, Jordi, que ya eres más mexicano que cubano, incluso hablas como mexicano. Digo, si eres más guapo que los mexicanos porque los cubanos son más guapos, pero lo sabes, ¿no? Pero ya hablas más mexicano y yo he estado en Puebla, vives en Puebla, yo vivo en Toluca, en el Estado de México, que colinda con Puebla. El Estado de México colinda con Puebla, entonces he ido 3, 4 ocasiones a Puebla. Es una ciudad muy bella, hay también pueblos dentro de ese lugar un poco más alejados, comunidades, y pues esperemos que les vaya muy bien a ambos. Y pues claro que este concurso exige conocer de Perú, de la historia de Perú, de la obra de César Vallejo y enviar un texto, pues que sí sea bastante sentido vivencial y al mismo tiempo bien redactado y que confluya con la obra de César Vallejo, porque ese es parte del título, como él fue siempre migrante. Ese es mi saludo hasta ahora, y otra vez les enseño la medalla, Jordi, para que estés así bien emocionado. Felicidades. Y saludos a Puebla, y a Cuba, y a Venezuela, y a Perú. Gracias. Gracias, Bien, gracias. gracias, Blanquita. Bien, dentro de la parte precisamente de participación, como dice Blanca, pues el conocimiento previo de César Vallejo es importante, ¿no? Coméntanos un poco, Jordi, por allá por Cuba, por ejemplo, siempre hemos tenido algunas peroratas revolucionarias, ¿no? Porque al poeta de los Heraldos Negros pues se le relaciona bastante con los procesos políticos, ¿no? Y los políticos lo agarran no para hablar de poesía, sino para arengar a las masas, identificarlos con supuestas reivindicaciones sociales, ¿no? Y a veces, o creo que la gran mayoría de las veces, simplemente es una especie de bandera que utilizan para lograr trascender, ¿no? Y cautivar a las masas. Y siempre el pueblo está con esa prestancia de querer escuchar ese tipo de mensajes, ¿no? Se emociona el hombre pobre en especial y se identifica políticamente. Pero cuando nosotros abordamos a Vallejo, pues lo hacemos desde el punto de vista poético. Entonces, ¿cómo tú lo entiendes y cómo explicar esa situación, ¿no? Donde hemos tenido, por ejemplo, para el caso de John, debe recordar al comandante Chávez parafraseando a Vallejo en muchas ocasiones, ¿no? Y la gente, las masas, aplaudiendo, extasiadas, esperando de que eso se convierta en una realidad. Y lamentablemente han pasado muchos años y John no está en su tierra, ¿no? Sino está en Colombia, ¿no? En su país de origen, que es el Táchira, frontera con Colombia, pero no puede estar ahí, ¿no? Por la misma circunstancia atroz por la que atraviesa la administración venezolana. Entonces, hay una relación política ineludible también, ¿no? ¿Cómo poder explicar eso? Tú que naciste en lo que de alguna manera le dio el viraje a Venezuela. Ese viajecito de Hugo Chávez Frías a La Habana dio el inicio para lo que más adelante fue su candidatura y su llegada al poder político en la hermana República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué dirías al respecto, Jordi? Bueno, la política pues está ligada ineludiblemente al ser humano, para bien o para mal, en muchas ocasiones, influye y influye demasiado. En lo personal, prefiero eludir el tema, no es algo que me guste opinar acerca de política o de los políticos, cada quien podrá tener su interpretación del tema. Yo prefiero hablar de las letras, de la poesía, que es lo que me encanta. Es algo que encontré pues a través de circunstancias dolorosas. En realidad mi trayecto por las letras y la escritura comenzó este año. No soy una persona que haya escrito o que haya estudiado para desarrollarme en este ámbito. Sin embargo, lo encontré, me gusta y me siento identificado
plenamente con el fenómeno migratorio, porque lo viví en carne propia, lo sigo viviendo y a través de esas experiencias que puedo escribir, puedo imaginar lo que sintió el poeta al que nos referimos, César Vallejo, y bueno, trato de hacer lo mejor posible para reflejar en las letras ese sentimiento y esa pasión que me envuelve. Bien, interesante también el hecho de poder entender que efectivamente a veces resulta complicado tocar la temática política, pero precisamente el concurso está ubicado en lo poético. Así es que no te preocupes, Jordi, que eso no es materia de análisis. Claro, siempre tratamos de abordar de alguna manera también porque nos puede dar tal vez algún alcance, ¿no? Que para el análisis es importante. Por ejemplo, para el caso de Young, ¿no? Él sí estuvo y está todavía entre la encrucijada, muy cercano, ¿no? Entre Táchira. Santander, ¿a qué distancia de Táchira se encuentra John? Explícanos. En horas serían 6 horas de camino en autobús y kilómetros más o menos 130 kilómetros, más o menos. Respecto a la pregunta al comentario que me hacía señor Carrión, profesor Carrión, bueno, en mi caso sí nos desenvolvimos oyendo al comandante Chávez. Nos desenvolvimos oyendo sus palabras, oyendo sus discursos. Llegué a verlo en vivo en algunas manifestaciones que hizo. Y sí, obviamente, como pueblo, voy a hablar como pueblo, nos identificábamos con ese discurso, con esas propuestas, de esas propuestas de hermandad latinoamericana, porque en todo caso él veía a Latinoamérica unida, igual que a Bolívar. Bolívar vio la Gran Colombia, aquellas 5 naciones, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que era demagogia, que eran palabras. Incluso la misma palabra revolución, la misma palabra socialismo y la misma palabra política se desvirtuaron, se fueron desgastando. La palabra patria, por ejemplo. No sé si Jordi alcanzó a vivir eso en Cuba. Pero el lenguaje es el primero que sufre en un proceso político, porque se va desgastando, el político desgasta el lenguaje, ¿sí? Obviamente el proceso de la escritura es lo que dice Papini, escribir con sangre, porque precisamente el lenguaje ha sido tocado, el lenguaje ha sido herido, y al haber sido herido, el migrante, Vallejo también fue migrante, estuvo en París, muchos estuvieron en París, Quiroga, se me ocurre Vargas Vila, todos ellos estuvieron, y Cortázar también nos habla de este exilio en el cual cuando pasas al proceso de la escritura ya tienes un dilema porque ves el mundo de otra manera, ves a Latinoamérica de otra forma, con otro contexto. Dice Cortázar que lo ve como otra isla, la isla se ve de otra manera. Entonces, ya voy un poco a la parte peruana. Ramón Ribeiro dice que escribir es lo más personal que se puede ofrecer. Eso es lo que yo podría ofrecer desde mi punto de vista político, lo más personal, la experiencia. Y Ramón Ribeiro también dice que escribir algo memorable que supere lo efímero, precisamente, que supere lo momentáneo, lo fugaz. Y porque somos eso, eternos forasteros. Nosotros somos forasteros, incluso en el país de la literatura somos forasteros. Somos lectores forasteros en otro país, en el país de las letras. Bueno, ese sería mi... Ajá, bien. Dentro de lo que conversamos, pues está la experiencia, como dice John, y esa experiencia está ligada naturalmente a lo que podamos tener acumulado en el disco duro de haber leído algo, ¿no?
a veces dejamos de leer y eso también es un poquito nocivo para la salud. Siempre hay que recordarle a los muchachos que mientras más lectura tengamos, es mejor para poder, a la hora de un discurso, por ejemplo, por el cumpleaños de alguien, no quedarte parado ahí sin decir nada, ¿no? Porque a veces los nervios te traicionan. Un maestro decía, hay que leer aunque sea deporte, aunque sea farándula, lee, pero lee, ¿no? No hay otra solución. Si no te gusta leer algo más complicado, pues de pronto el deporte, la farándula te va a mantener activo, que es lo importante. Bien, vamos a ver qué nos tiene Blanquita para ustedes. Blanca. Sí, bueno, primero decirles que el concurso está para compartir las experiencias migratorias propias y ajenas. Incluso dentro de un propio país hay migración, ¿no? Cuando uno se traslada, como decía José Emilio Pacheco, vas tan solo de una ciudad a otra en un país tan grande, en el caso de México, y ya eres migrante. Quizá, Jordi, lo has vivido si has ido de Puebla a Ciudad de México o hacia el norte o hacia Yucatán. Ya uno es migrante en todos los aspectos. Entonces, primero los exhorto, bueno, John, sí has compartido algunos elementos de esto que es la migración, pero sí les pido a ambos que nos hablen un poco más de esta experiencia personal de la migración. Yo sé que causa temor sobre todo cuando se viene de regímenes, pues sí, autoritarios, dictatoriales, no voy a decir izquierda, marxismo, en fin, hay dictaduras también de derecha, ¿sí? Sí. Pero yo sé que las personas quedan bastante trastornadas si se tiene a un Fidel Castro, a un Hugo Chávez, a un Nicolás Maduro, en fin, ya podemos decir muchos nombres más, pero ustedes, bueno, están como migrantes y el concurso aquí es para explayarse sobre eso, así que sí quiero preguntarles, bueno, dos cosas. La primera es lógica, ¿por qué les interesa el concurso? Que sean concretos y lo relacionen con esta experiencia personal, vivencial. ¿Y por qué les interesa en el plano personal? ¿Por qué les interesa en relación con la figura de César Vallejo? Tú ya mencionaste a Julio Cortázar, que apenas está conmemorando su aniversario, por cierto. 6 de agosto. Sí, exactamente. El gran autor de los microrrelatos, el iniciador con las historias de Cronopios y las famas. Entonces, hablarnos uno de la experiencia personal, y sí quitarse un poquito el miedo a la situación política, por favor, porque para eso está el concurso. Y lo segundo es, ¿qué es para ustedes César Vallejo como personas lectoras y como personas que han vivido, cómo lo relacionan con su trayectoria migrante? Y tercero ya, final, tercero es, ¿qué esperan del concurso? ¿Y por qué escribieron lo que escribieron para concursar y ganar la medalla? Bien, gracias, Blanca. Vamos con Jordi. Y me Jordi. contestan los dos, ¿eh? Nos contestan, ¿verdad, Jorge? Sí, ahí viene Jordi. Tu respuesta, Jordi. Bueno, en lo personal, mi experiencia pues fue un parteaguas en mi vida. Venir de un lugar tan joven, donde digamos que todo lo veía en blanco y negro, casi todo era cuesta arriba. Entonces, llegar a un lugar para mí lleno de luces, lleno de colores, con tantas oportunidades, fue un cambio radical, un cambio de mundo. Entonces, eso en parte es lo que quiero, pues, que la gente sepa, que fue positivo, que fue maravilloso llegar a un lugar tan distinto y tan hermoso, tan lleno de posibilidades para mí, y que me enseñó tanto y que me sigue enseñando tanto cada día.
En cuanto al poeta César Vallejo, les ofrezco una disculpa. En realidad no he leído su obra, no la conozco bien, entonces sería para mí una ofensa hablar de algo que no conozco. En ese aspecto les ofrezco una disculpa. Por lo que comentaba la compañera Blanca, mis intenciones en el concurso pues es dar a conocer mi escritura, mis letras. En cuanto al poema en particular, pues que los migrantes, emigrantes, que dejan sus tierras, que dejan su lugar de origen, se sientan identificados con esas palabras que brotaron de mi corazón. Que sepan que sí, que hay muchas historias de éxito, pero que también hay muchas historias tristes, dramáticas, que cada vez se hacen más evidentes, cada día es algo muy triste lo que llegamos a ver, sobre todo esas caravanas que recorren la República Mexicana y que son víctimas de tantas atrocidades, gente movida por la necesidad, por el dolor, por tantas presiones sociales, políticas, económicas, que arriesga todo lo que tiene, que incluso queda de ver en sus lugares de origen, con tal de cumplir un sueño que muchas veces resulta ser una pesadilla. Entonces, eso es lo que quiero, de alguna manera, dejar patente en mis letras y en el poema que les comparto en el concurso. Bueno, nada más una cuestión antes de John, porque soy mexicana y Jordi está en México. ¿Por qué México? Porque es un país, ¿por qué llegar de Cuba, ¿no? A México? Porque es un país que está cerca. ¿Llegaste como balsero? ¿O qué sucedió? Coméntanos un poquito de eso, porque supongo que debe estar en tu poema. Todos hablan, sobre todo los centroamericanos y los cubanos y quienes cruzan de esa manera, de que es ciertamente una pesadilla, es la palabra que utilizan. Nuestro ganador absoluto, Gualberto Campos, de El Salvador, habló de lo mismo, de que es una gran pesadilla y tuvo que pasar por México. Él no se quedó aquí, se fue a Estados Unidos. Pero solamente acláranos ese punto. ¿Por qué estás en México? ¿Por qué te quedas en México y a qué te dedicas? Y si piensas quedarte de manera definitiva, te lo digo porque soy mexicana, si no, no haría la pregunta. Por eso. Y ya pasamos a con John. Nada más. Ok, en mi caso particular, pues yo conocí a la que fue mi esposa en Cuba. Ella es mexicana. Ahí en Cuba nos casamos, comenzamos una vida juntos, tratamos de prosperar, pero surgieron muchas dificultades, impedimentos, tanto para ella, para obtener un empleo allá, como para mí, por el hecho de estar casado con alguien de otro país. Entonces, después de un tiempo de vivir allá, decidimos venir acá a México. Y eso fue hace 31 años. Aquí me quedé, aquí eché raíces, aquí tengo una hija y un nieto y vivo felizmente sin necesidad de ir a ninguna otra parte. ¿Veniste como balsero a México o cómo veniste? ¿Ya como con residencia mexicana o cómo llegaste? No, nosotros vinimos en avión. Yo vine como con una visa de turista, aquí me quedé, aquí batallé mucho porque en ese tiempo pues yo no tenía la documentación, yo era un indocumentado. Una de las cosas que tanto me duele es cuando le llaman incorrectamente a los emigrantes, les llaman ilegales. Los inmigrantes no son ilegales, simplemente son indocumentados. Entonces yo estuve mucho tiempo aquí en México como indocumentado, trabajando y ganando lo que se podía. Con el tiempo pude arreglar mi residencia y mi nacionalidad.
Soy ¿En qué mexicano. trabajaste? En muchas México. cosas, Dime empleado tres. de mostrador, en comercios, recepcionista de hotel, en una empresa de televisión por cable, tuve posteriormente negocio propio de carnes, de carnicería. ¿Desde cuándo eres mexicano? Desde el 2003, o sea, tengo 19 años con la naturalización. Ok, gracias. A ti. Gracias, Jordi. Vamos con John. John, la misma Sí, secuencia de explicaciones. sí. A ver. Respecto a la primera pregunta, que por qué me interesa el concurso, desde el año 2020 he empezado a escribir de forma, llamémoslo rigurosa, llamémoslo formal. En el trayecto universitario, en la universidad nosotros escribíamos, pero ya eran a corte académico y eran lecturas académicas. Ya a este punto, del 2020 para acá, es un proceso de escritura creativa. Empecé a escribir monólogos interiores, fluir de conciencia. Era como una especie de terapia, escritura terapéutica. De allí surgieron estos poemas que yo envié al concurso, lo primero que envié. Poco a poco estos monólogos fueron configurándose personajes y fueron configurándose lugares. También parte de lo que el capítulo que les envié de la novela. Un poco para comentar mis vivencias diarias, yo vivo cerca de una autopista, la autopista que va hacia Bogotá, hacia la capital. Esa es la ruta 66, si no estoy mal. Esta ruta es recorrida por migrantes, en su mayoría pues venezolanos, que van hacia Bogotá, hacia Cali, hacia Medellín, y muchos buscando salir también de acá de Colombia. Todos los días yo veía esta cantidad de migrantes con sus bolsos, hombres, mujeres, niños, hasta mascotas llegué a ver. Y bueno, fue surgiendo la escritura y luego fui buscando dónde manifestarla, dónde mostrarla, dónde publicarla. La novela la he enviado a varios lugares, la he mostrado a otras personas. Bueno, hay allí detalles que algunos me dicen que no, que ya soy de acá de Colombia, debería ser un escritor. A ver, parece que hemos perdido la voz de John, pero vamos a retomarla en breve. Bueno, es parte de lo que nos explicaba. Sí, la autopista, esta autopista viene de Kerouac, viene de ¿sí? ¿Me oyen? Sí, sí. Sí, esta autopista viene de Kerouac. En el camino pues está ambientada una autopista así, un recorrido así, un viaje. También hay influencias de Herta Müller, estuve leyéndola por varios momentos. Me interesó el concurso por eso, porque ellos son migrantes también, porque son viajeros también. Yo en Dos Pasos también tiene algo de esos viajeros que llegan a una ciudad a buscar trabajo, que llegan a una ciudad sin nada, o a un país sin nada. Por eso me interesó el concurso. Respecto a la segunda pregunta, la de César Vallejo, pues para ser honesto, nosotros lo trabajamos en 5º año allá en Venezuela, con mi labor de profesor, una figura del modernismo, junto a Rubén Darío, junto a Neruda, bueno, Neruda más contemporáneo. Pero yo eludía a Vallejo por su corte pesimista. Yo lo eludía en ese sentido, los heraldos negros y Trilce. Esa frase que dice que yo nací el día que Dios estaba enfermo, o sea, esa frase me chocaba porque pues uno siempre tiene un vínculo con Dios y a Dios uno lo tiene casi como, de cierta manera, perfecto. Los dioses griegos, bueno, tampoco se enfermaban de esa manera. César Vallejo rompe ese paradigma mítico de los dioses, junto con otros escritores. Sé que estuvo migrante, sé que estuvo en Europa,
no he leído a profundidad su obra, lo confieso, no he leído a profundidad la obra de Vallejo, sí muy superficialmente para análisis sintácticos, semánticos y para estudiar la temática del autor, mas no me he dedicado a profundizar en algunas líneas o en algunos versos o en algunos poemas. Y respecto a la tercera pregunta, ¿qué espero del concurso? Bueno, ya con el hecho de haber sido seleccionado, ya con el hecho de haber sido llamado y de haber sido entrevistado, pues ya es una enorme alegría de que hayan tomado en cuenta mis poemas, que hayan tomado en cuenta el capítulo de la novela que les envié, ya es una alegría. ¿Qué espero? Bueno, seguir avanzando, seguir dándome a conocer, conocer personas como Jordi, conocer personas como Blanca Estela, que han vivido esta experiencia de emigrar, que han vivido esta experiencia de salir de un lugar para trasladarse a otro. En la actualidad, pues, en nuestro país se está escribiendo mucha literatura al respecto, se están escribiendo novelas. En la frontera hay conocidos que ya están publicando novelas. Mi esperanza es esa, alcanzar la publicación de una novela o de los poemas, si es posible. Bueno, por acá tengo Díptico de la Frontera de Luis Mora Ballesteros, un gran amigo que ya alcanzó la publicación. Los Ojos del Exilio, que el año pasado concursó también con ustedes, de Notas Migratorias. Otro gran amigo, Moisés Cárdenas, de allá de San Cristóbal. Y bueno, también Alguien habla con mi voz, de Alejandra Baitieri, que pues tocan todas estas 3 obras el tema de los migrantes. Espero haber respondido las preguntas. Bien, gracias, John. Bueno, en la parte que un poquito vamos a referir, por ejemplo, veíamos que en el caso de Jordi, pues como que al principio no se atrevía a tocar el tema así directamente relacionado con su salida de allá de Cuba, pero sí en su promesa de un migrante, ¿no? O un emigrante. Él de alguna manera simplemente ya me voy, dice, por un rato a triunfar y a vivir donde hay luces de colores. Y ese por un rato habría que preguntarle, ¿hasta cuándo, Jordi? Volveré, te lo juro, dice. Y bueno, y se lo promete a su madre. No sé si su madre estará todavía con nosotros aquí o no, pero siempre va a estar con él, creo yo, ¿no? Jordi, coméntanos un poquito ese desgarro y cómo puedes volver, ¿no? Porque, por ejemplo, Celia Cruz quería volver y se nos fue. Coméntanos un poco, Jordi. Bueno, sí volví. Ah, volviste. Sí, volví en el 2008, pero fueron más de 16 años para poder volver. ¿Alcanzaste a ver a tu madre? Sí, claro, ella todavía, gracias a Dios, vive. Y después de ese viaje, pues he ido otras varias ocasiones, pero sí fue un tiempo muy largo, muy difícil, muy duro, por circunstancias, como ya comenté, de los documentos, de los papeles que no estaban en regla, que no estaba arreglado, y la pobreza, también la pobreza impide muchas veces cumplir sueños, pero con el tiempo, el trabajo y el esfuerzo se pueden cambiar las cosas. Jordi, ¿piensas quedarte en México? ¿Qué piensas de México? México es mi país, por eso te lo pregunto. Y la mayoría de los cubanos que llegan a México no regresan. Algunos van hacia Estados Unidos, pero la mayoría se queda en México. Y hay un poco esa estrategia de venir, se casan con una mexicana o mexicano y se vienen acá. Sí, pero yo sí quiero preguntarte, esto ya es muy personal. ¿Qué piensas de mi país? ¿Cómo te han tratado los mexicanos? Porque aquí también hay racismo y situaciones. Pero dinos, ¿cómo ha sido tu experiencia con los mexicanos y cómo has visto esta transformación a través de los años de México? Y pues te vas a quedar en México, supongo. Bueno, dinos, por favor. Somos porque soy mexicana, por eso.
Te lo puedo Yo- contestar con una frase. Yo también soy mexicano. Entonces, es mi ¡Viva segunda patria. México! Y Es viva mi Cuba. es mi segunda patria, no menos importante que la primera. Ha sido una escuela. Aquí me hice un hombre de bien y no tengo planes de ir a ninguna otra parte. Claro, Sí. claro, comprendo. Comprendo, además estás en Puebla. Puebla es un lugar muy bonito. Pero bueno, ya pasamos a John. Yo quiero decirle algo ahorita que John, pues eres un buen lector, un muy buen lector, sobre todo de narrativa, por lo que comentas y porque eres profesor. Y precisamente es curioso, mencionaste la novela En el Camino de Jack Kerouac, que es un gran migrante que estuvo sobre todo esa novela trata mucho de Estados Unidos hacia México. Y yo, fíjate, la estoy retomando porque hay una parte donde él habla, tú sabes que hablaba de que se drogaba con esta, ya olvidé la jazzista, olvidé el nombre, Billie Holiday, Billie Holiday y de todo el mundo del jazz y esto, pero hay una parte donde él habla de cómo entra a México a través de Tijuana y cómo va conociendo la marihuana y que esa marihuana es la que le surtían a los norteamericanos. Y es uno de los primeros en hablar en la narrativa de cómo la droga fue obligada por los norteamericanos a ser producida en México. Y yo por eso lo estoy retomando, porque ahora la narcoliteratura piensa que está descubriendo el hilo negro y no es cierto, esto viene ya desde, y uno de los primeros fue, incluso mostraste la portada de Jack Kerouac, y me llamó mucho la atención, y también me llama la atención que eres un gran lector. Aquí estás en el camino, yo estoy también en eso, eres un gran lector de narrativa, pero creo que debes leer un poco más de poesía por tus comentarios que nos dices, y pues no sé si también enviaste texto poético al concurso. Sí, sí. Si lo hiciste. Sí, sí. A ver, Kerouac es un descubrimiento ¿cómo te digo? Inmediato, lo descubrí hace poco, igual que McCormick, McCarthy, algo así, en la carretera. Son descubrimientos cercanos en el tiempo. Hice una primera lectura, no profundicé a fondo, ya cuando profundizo es en una segunda, tercera lectura. En particular me quedó un personaje que es el personaje de Dan Mortiari, un poeta. Ocurre que hace poco falleció un gran amigo que no logró salir de Venezuela, un gran amigo de la literatura, y yo lo relaciono mucho con este personaje. E incluso hice una especie como de traslación hacia la novela con mi amigo. Él va caminando por la autopista, va hacia la capital, logra vencer la muerte, que es lo que intento. Sí. Mi amigo pues dejó en sus obras póstumas un diario sobre el COVID. Curiosamente, lo consume algo de lo que deja su obra. O sea, lo consume, vuelvo a Papini, o a Nietzsche, escribir con sangre. Sí, escribe sangre. sobre aquello que lo consume. Obviamente, Kerouac influye en Bolaño incluso. Bolaño en sus Detectives Salvajes recorre México de una manera similar. Y poetas. Sí tuve mi cercanía con la poesía, escribo poesía, respeto mucho la poesía. En lo que envié versos, envié fluidos de conciencia, envié haikus. Durante un tiempo escribí haikus, me encanta la poesía japonesa. Me gusta la filosofía japonesa, porque el Kaizen, el renovarse continuamente, que es la filosofía que tenemos que tener nosotros los migrantes, renovarnos constantemente, porque cuando te dicen vas a salir de un país, vas a empezar de cero, hay que empezar de cero.
Entonces es empezar de cero. Fíjate que tú hace un instante decías, eres profesor. Y yo creo que eres bueno, ¿eh? Yo creo que eres un buen profesor porque enganchas, atrapas. Eso es bueno. Ese verbo conjugado en presente, eres. Resulta que yo ya llevo 4 años que no estoy en un aula de clase. Pero eso se queda. Yo fui profesora algunos años, tengo 6 años de no serlo, pero se queda eso y se percibe en el discurso y se atrapa a los lectores. Pero ya no, yo no quiero consumirle tanto tiempo a Jorge. Nada más era el comentario sobre Jack Kerouac y decirte que sí eres un muy buen lector. Invitarlos a ambos, a Jordi y a John, a que, pues sí, la verdad, tienen que leer más a César Vallejo. Y César Vallejo, el poeta y el narrador, el periodista. Ya que te gusta la narrativa, John, pues desde Paco Yunque, el tungsteno, hay que leer a César Vallejo, ese sí se tiene que hacer, porque si no, ¿cómo se participa en este concurso? Hay que hacerlo. Nada más decirles eso. Y como yo siempre hablo de México, acabo de enterarme ahorita que Checo Pérez, yo sigo la Fórmula 1, hoy ganó el segundo lugar, Jorge. Arriba Checo Pérez. Es que está buscando el podio y es histórico para Latinoamérica, les guste o no, es mexicano en Latinoamérica. Arriba Checo Pérez, hoy ganó segundo lugar. Ya dejo a Jorge y a ustedes, pero lean más a Vallejo, por favor, para que más sensibilidad. Sí, bueno, Ya. Creo que la sensibilidad la van a enriquecer un poquito más porque simplemente pues en Vallejo está el desgarro, ¿no? Por completo. Y a veces nos hace falta también porque ante tanto panorama pandémico, por ejemplo, que nos rodea, hemos perdido la sensibilidad. Ante tanto delincuente también que atraviesa las calles de México, Lima, Bogotá, ya nos parece normal, ¿no? Que, por ejemplo, alguien grite que lo están robando y casi nadie se extraña por eso, ¿no? Eso debería ser algo que nos conmocione, pero ya no nos conmociona, es parte de la normalidad. Si alguien se porta mal con un anciano o con un niño en plena calle, también nos parece algo parte de lo normal. Difícilmente reaccionamos. Nos comentaba una señora, por ejemplo, que participó de nuestro concurso también, que vino para acá, para Perú, a quedarse, ya octogenaria, ¿no? Y con su apartamento, todo tenía listo para quedarse en una buena zona de Lima. Y me dice, Jorge, yo vine con la intención de quedarme, pero me voy, me dice. Y le digo, ¿por qué? Porque el otro día me fui al centro de Lima, ¿no? Y me encanta el centro de Lima, me dice, ¿no? Como mis picarones, mi ceviche, lo que yo quiero, ¿no? Y económico y rico y sabroso, bueno. Incluso el calor también de la gente y todo lo demás. Pero en una de esas tardes que regresaba a mi casa, me resbalé, me caí. ¿Y tú crees que alguien vino a ayudarme, a pararme? Nadie. Allá en Nueva York me caigo y toda la calle prácticamente se conmociona, me levantan y hasta me llevan a un lugar a que me atiendan. Prefiero vivir en Nueva York. Vendió su apartamento y se fue. Entonces algo estamos perdiendo, ¿no? Tenemos que recuperarlo. Y esa sensibilidad solamente la vamos a recuperar a través precisamente de la poesía, ¿no? La poesía está más cercana a esos detalles, ¿no? La narrativa también, ¿no? Pero creo que la poesía ya encarna la sensibilidad a plenitud, ¿no? Entonces, por eso leer a Vallejo o a personajes como Vallejo, pues, sin duda que enriquecen, ¿no? El alma. Sí, Blanquita, te escucho. Sobre todo los heraldos negros. Los heraldos negros en el sentido que menciona Jorge, porque ahí es donde él afianzó la conciencia de la familia, de la tierra, todos los poemas donde habla de su madre, de sus hermanos, de Miguel, de Águeda, de Nativitas, de extrañar Santiago de Chuco. Es una manera de seguir respetando la tierra, respetando la gente, y aunque pasen los años y aunque él ya no regresó a Perú, pero queda siempre esa idea, y yo veo en los peruanos que leen a la fecha
hacen lecturas de la obra de Vallejo, que sabemos que está mucho más elaborado Trilce y Poemas Humanos, están más elaborados, pero algo que tienen los Heraldos Negros es que es eso, que es el cimiento de la conciencia del respeto por la tierra, por la gente con la que se convive. Y cuando seas migrante, como ya mencionó Jorge, pues o hay dos situaciones, o se adapta la gente y se queda, o se va, y eso depende también de cómo se recibe a la gente. Y decía ahorita Jorge, estás en Nueva York, el ADIA en algún momento también ha compartido imágenes así, te pasa algo, y sobre todo en la parte del norte de Estados Unidos, e inmediatamente llega la gente y ayuda. En México sí ayuda, pero primero, si una persona se cae en la Ciudad de México, o se cae en Ecatepec, o se cae en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Nogales se cae, primero la asaltan, primero llega el asaltante y le roba lo que tiene, y ya después el asaltante se va, el ladrón se va, y entonces sí ya llega gente a ayudar. Así eso sí para mí es verídico, y todo el mundo lo dice incluso como broma, como de todo tipo, pero sí es cierto, los mexicanos sí ayudan, sí son solidarios, si no, no habría tantas caravanas de Centroamérica, de venezolanos en este momento, no estarían pasando por México unos hacia Estados Unidos y otros, la verdad, se están quedando ya varios en México. Vienen en caravanas por el peligro, sí, al narcotráfico, pero sobre todo a la delincuencia en todas sus formas. Pero es cierto, si aquí en México primero superas que te roben algo, aunque sea la cartera, que te la roben, y ya después viene alguien y te ayuda. Eso sí sucede, no sé si a Jordi le pasó, pero esas cosas ocurren. Y creo que en México, a pesar de que es un país muy violento, es más peligroso el racismo que la propia agresión o la delincuencia. El racismo de los mexicanos hacia diferentes, cada quien tiene sus patrones de discriminación, pero creo que eso es más peligroso que la propia delincuencia. Y también es que hay diferentes zonas, que es un país enorme, y eso Jordi seguro lo sabe muy bien. Pero ya ahora sí, yo aquí le dejo. Como decimos los mexicanos, échenle ganas y por favor lean en especial la poesía de Vallejo, Poemas Humanos, Trilce y los Heraldos Negros. Y encantada de saludar de nuevo a mi querido Jorge Carrión. Bien, gracias, Blanquita. Vámonos con la despedida de Jordi, a ver qué nos dice ya a manera de despedida de esta pequeña tertulia. Y siempre, en todo momento, sabemos que a través de su nota migratoria también sí ha enaltecido su bandera, ¿no? Guárdame mi bandera, dice, que la llevo en el alma. Necesito un respiro para recobrar la esperanza. Y ese respiro pues te lo ha dado México, Jordi. Ahora como mexicano, cubano. Pues a manera de despedida, agradecerles antes que nada la oportunidad, como decía John hace rato, el hecho de que yo esté aquí ya me convierte en ganador. Yo ya gané. Probablemente lo adivinaron, pero es mi primera entrevista, es mi primera transmisión por Zoom. Y bueno, a final de cuentas no lo hice tan mal. Estoy agradecido, entusiasmado con la oportunidad. Espero tener un buen resultado y que mi poema sirva, le llegue a muchas personas. Y gracias a los dos por la invitación y a John también por acompañarnos esta mañana. Viva México y viva Cuba. Gracias Jordi. Felicidades. De pronto más adelante te volvemos a invitar para que sigas compartiendo con nosotros, porque es necesario siempre tener esa perspectiva, ¿no? De dos países en uno, Cuba y México. John, tú tienes dos países también, Colombia y Venezuela, o Venezuela y Colombia, ¿no? Tienes a un solo libertador, Bolívar, ¿no? Aunque dicen que Santander fue un traidor, no sé cómo vives tú en Santander, no sé, ¿no? Pero bueno, eso es parte ya del
la encrucijada de la historia, ¿no? Que jamás será aclarada, ¿no? Porque decían también que fue su gran aliado de Bolívar. El hombre ¿Cómo de las haces tú leyes. para ser bien tratado dentro del maltrato que muchos se quejan, muchos venezolanos, ¿no? ¿Cómo haces para tragarte la saliva, ¿no? Y poder seguir tranquilo? Porque a veces eso es bastante crudo, ¿no? Difícil de digerir. ¿Cómo haces para el día a día, ya que estás en la carretera y abundan los que van a la deriva, ¿no? Porque migrar a la deriva es un poco el panorama venezolano, lamentablemente. Ya manera de despedida. ¿Y qué les dirías a todos esos viajeros como despedida? Sí, hace un instante mencionaba, profesor Carrión, mencionaba el desgarro que se siente, yo le diría también el desarraigo que menciona a INSA, el desarraigo que nos toca a todos los latinoamericanos, y más a la juventud, más a los jóvenes que ahora piensan irse al norte, o piensan en Canadá o en Europa. Esto no es nuevo, es el eterno retorno. Es el eterno retorno que hace 100 años también Vallejo vivió. Es el migrar hacia posibilidades y hacia mundos que desconocemos. En mi caso, pues yo actualmente trabajo en otra profesión, soy pintor automotriz, alistador y pintor automotriz. Tengo que adaptarme es la palabra para no usar la palabra de Freire. Insertarme, no puedo insertarme porque no puedo hablar de literatura ya, no puedo hablar de poesía, yo no puedo hablarle de poesía a un carro, no puedo hablarle de literatura, de narrativa a un cliente, no puedo hablarle de Horacio Quiroga, de Borges, no, ese es un desgarro, ese es el desgarro más grande. Cuando me dices que leer, sí, ciertamente leer es un camino, leer es el camino del migrante, es la autopista del migrante, el libro es la autopista, es el camino que todos nosotros debemos seguir. Por ahí tengo un poema que habla de eso, del camino como la hoja también para escribir, el camino en el cual nosotros escribimos nuestras propias vidas, nuestras propias vivencias, nuestros propios aconteceres. En este camino pues perdemos algunos amigos que se van para otros lugares, amigos que están en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú, amigos de la literatura, que pues muchos de ellos ya no leen por cuestiones laborales, me lo han dicho, ese es otro desgarro, que ya no leen, que ya no escriben, por cuestiones del agotamiento, del estrés, de la misma vida, de la rutina. Y también quienes quedaron allá, quienes quedaron en Venezuela. Nosotros estamos en contacto continuamente y nos dicen el apagón, los apagones, subió el dólar, la delincuencia. Y sabes algo más terrible, profesor Carrión y Blanca Estela y Jordi. Lo más terrible es que somos acusados de ser los delincuentes. Si digo somos, bueno, vamos a hablar ellos son acusados o somos acusados de los delincuentes, de la delincuencia. Que el migrante viene siendo el lumpen, viene siendo la mano de obra barata, viene siendo el desplazado, viene siendo el que va a ser explotado por la maquinaria social. Y eso es lo que he tenido que evidenciar. Hoy sirves, mañana ya no sirves. En un empleo trabajas 12, 15 horas y tienes que en la noche volver a trabajar para poder sobrevivir. Sobrevivir es la palabra, sobrevivir. Ese es otro desgarro más, son varios desgarros. Y bueno, la escritura ha servido en gran parte, en la novela lo plasmé. Muchas de las frases que recibimos están allí en la novela, en los capítulos. ¿Por qué se vino de allá? ¿Por qué se vino de Venezuela? Otra es, el viaje es muy largo. Será un viaje muy largo, y sí, este viaje es muy largo. Todas esas frases las he ido recogiendo, yo recojo frases que me dicen del día a día, porque como dice Vallejo dice algo interesante que por allí lo anoté esta mañana, el intelectual debe ser de puertas abiertas hacia la vida, no puede vivir encerrado. Eso también lo dice Eco, Humberto Eco, el intelectual es la persona que se mezcla con la gente y vive lo que ellos viven. A mí me impresionó, para ya una idea cortica, me impresionó un día que vi a unos migrantes, una pareja,
Yo venía caminando y lo vi. Y la mujer le dice al hombre, no puedo caminar más. No puedo caminar más. Me duelen los pies, me arden los pies. No puedo caminar más. Ese es otro desgarro. Ver cómo se está desgarrando el migrante en las trochas, en el Darién, allá en el Paso Grande. Ver cómo se están desgarrando. Se está desgarrando Latinoamérica, en todo caso. Es Latinoamérica la que se desgarra. Y bueno, por último, para ya terminar, muy agradecido con Notas Migratorias, César Vallejo 2022, porque me hayan tomado en cuenta. Es mi experiencia también, primera, como Jordi, es la primera experiencia por Zoom. Antes me había entrevistado por MED, por otros medios. Muy agradecido con ustedes porque hayan tomado en cuenta mi poesía, mis haikus, mis senryus, que hayan leído el capítulo de la novela. Y bueno, esperaremos, si ocurre un nuevo llamado, muy agradecido, y muchas bendiciones para ustedes también allá en el Perú, y muchas bendiciones para Blanca Estela en México. Muy agradecido, muy agradecido. Gracias a ti, John. Como dice John, ya para terminar, para despedirnos, en el párrafo final dice: ¿quién lo manda a ser pobre, chamo? ¿Por qué se vino de allá? Es una Bueno, pregunta, y la frase, es una pregunta Latinoamérica se está desgarrando, cada vez nos duele más a toda Latinoamérica. Esa frase que dijiste, John, Latinoamérica se está desgarrando, y lo es, y todo lo que pasa con la migración y la inflación y otras cosas que le echan la culpa a la guerra de Ucrania, creo que todo surge de la corrupción que hay en Latinoamérica. Si no hubiera tanta corrupción en nuestros países, en nuestro continente latinoamericano, no habría tanto sufrimiento y no habría tantos migrantes. Bueno, Jordi, por ejemplo, vino como migrante, como turista. Digamos que a lo mejor ya sufrió más al conseguir empleos aquí. Pero quien viene cruzando en caravanas, como tú dijiste, con los pies que no aguantan y caminar kilómetros, quien se sube al tren de la bestia, quien viene en las balsas de La Habana hacia México, hacia Florida. Quien cruza todo los esto es la corrupción de nuestros países. Y lo peor es que en lugar de resolverse aumenta, y no importa si son de izquierda, centro, derecha, no. Latinoamérica es corrupta. Y eso ya no tiene vuelta. Ese es el gran problema. Bien. Y ahí se agregan ya otros factores internacionales, pero esa frase que dijiste sí nos duele a todos los latinoamericanos, y seamos de la clase social que sea, porque si se le pregunta a un empresario, va a decir lo mismo también. La corrupción política es fatal. Y eso sí, aquí diario en México se dice a todos los niveles, porque está cada vez peor. Ya no sabe uno, ya no cree uno en ningún político. Es muy difícil creer en alguien, pero es así. Bien. Y lo comparto, contigo estoy de acuerdo. Bien, bien. Bueno, gracias a todos. El contrapunteo político creo que le ha hecho daño más que bien a América Latina, ¿no? Debemos de evitar ese contrapunteo político, ¿no? Porque al final la razón la tiene el que gobierna. Y eso es falso, pues, porque el pueblo no piensa así. El pueblo simplemente está con la mano extendida en alguna esquina en América Latina pidiendo un pedazo de pan donde sentarse, como diría Vallejo. Y ya para terminar, pues Vallejo decía algo anecdótico, ¿no? Dice: fue domingo en las claras orejas de mi burro peruano en el Perú. Perdonen la tristeza. Hasta la próxima, cuídense. Chao, gracias. Gracias, Jordi. Gracias, John. Gracias, Blanquita. Chao. Chao, chao. Gracias. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets. Además, venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño, sauna, spa, Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz.